vamos a entrar en materia y tenemos invitados en el día de hoy porque vamos a estar hablando de la sexualidad y sus riesgos en la infancia y adolescencia, y para eso nos acompaña la doctora Dora Estripó. Ella es pediatra, infectóloga, coordinadora de la Clínica de Terapia Antirretroviral del Hospital del Niño, y también la doctora Margarita Castro, es ginecóloga de la infancia y adolescencia. Ambas, bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí en la cocina de Ají. ¿Qué es la sexualidad? Es importante, muchas personas confunden educación sexual y educación de la sexualidad. Entonces, no nos gusta hablar de educación sexual porque la gente le da como miedo. Ay, disculpe, doctora, lo siento. Piensan que vamos a hablar de cómo tener relaciones sexuales, y esa no es la idea. La idea de la sexualidad es educar a la persona en cómo debe cuidar su cuerpo y cómo debe protegerse ante una relación sexual, cuándo se deben tener, cuándo un cuerpo está preparado para eso, ¿no? Entonces, es una educación integral que debemos dar. Una educación integral que estaba hablando con la doctora antes de entrar en materia, que debe venir de casa, doctora. Sí, lo que pasa es que, como dijo la doctora Estripó, la sexualidad la concebimos como algo que nace con el ser humano, ¿no? Entonces se construye desde el nacimiento y hay varios actores que intervienen en ese partícipe de construcción de la sexualidad de cada persona, que por supuesto está el hogar, está la sociedad, está la escuela, pueden tener algún papel los medios de comunicación, pero claro que el peso específico de cada actor va a ir variando, ¿verdad? A medida que la persona va creciendo, y también ha variado en el tiempo según las circunstancias sociales. Claro, variando mucho del entorno en el que el niño pues vaya creciendo. Sí. Pregunta, entiendo yo que los problemas que tenemos actualmente, por ejemplo, cuando vemos muchos videos en redes sociales o tenemos niños con conductas en los colegios pues inadecuadas a muy temprana edad, tienen mucho que ver con la falta de información a veces en casa. Tiene mucho que ver con el hecho de que a veces no nos atrevemos a hablarles a nuestros niños de 4, 5, 6 años claramente sobre las cosas, pero hay un límite, qué debo hacer y qué no hacer. Correcto. La educación en la sexualidad va de acuerdo a la edad del niño, definitivamente que es así. Y pienso que además de lo que se da en la casa, también en la escuela se puede participar. Muchas veces hay padres que por su trabajo, por sus compromisos, no están con ese niño en la casa y no le pueden dar la adecuada orientación. Entonces, ¿por qué no en los colegios podemos apoyar? De hecho, en la mayoría de los colegios privados se da educación en la sexualidad. Se dan programas para apoyar a los niños, para orientarlos a que tengan cuidado. Y donde vemos la menor educación sexual es en los lugares donde tenemos más riesgo, que son los colegios públicos. Ustedes como ginecóloga infantil y también la doctora Dora como pediatra infectóloga, me imagino que ven casos a diarios que como mujer, como mamá, te preguntas, wow, ¿cómo un niño, cómo llega a esto? ¿Cómo alguien a tan corta edad pueda tener una infección contagiosa, una infección sexual? O cómo a esta corta edad esta niña ya está embarazada y todas estas cosas. ¿Cómo se maneja eso cuando llega ya a su consultorio casos como estos? Mira, lo que pasa es que, como decíamos, generalmente nos llega ya el problema. Exacto. Y generalmente hay que darle un paliativo, generalmente hay que darle un tratamiento específico. Y después que uno resuelve esa situación en concreto, entonces uno trata de alguna manera de emparchar las otras cosas que en el camino no se hicieron, porque es muy difícil partir de cero y hablar de consejería anticonceptiva, o como un paciente o como un niño o niña, en este caso sobre todo adolescente, puede evitar infecciones de transmisión sexual si no se ha partido desde el principio hablando de cómo debe cuidar su cuerpo, cómo lavarse, cómo se llaman las partes de su cuerpo, ejemplo, tontón, que no se llama tontón, que se llama vulva. Cómo, o vagina, exacto. Cómo dar los nombres específicos, cómo hacer que esa niña esté consciente de cuáles son conductas riesgosas cuando hay una condición de abuso, por ejemplo, claro. Tener la situación, alertarse de esa situación y alejarse. Entonces, obviamente, tenemos a veces el problema en un punto donde tenemos que darle una respuesta, como le digo, y es muy difícil abordar a veces en el caso extremo, por ejemplo, una infección de transmisión sexual o un embarazo, cuando realmente la persona prácticamente es analfabeta en cuanto a su cuerpo. O sea, cosas como, por ejemplo, bueno, doctora, no sé cómo quedé embarazada si después de tener una relación sexual fui al baño y oriné, cuando el conducto urinario está totalmente
aparte del conducto vaginal. Por ejemplo, Hay una gran, entonces, ignorancia en el tema, tan simple como usted acaba de decir, de conocer nuestro cuerpo y desde muy pequeños hablarles claramente y correctamente de cómo identificar las partes sexuales que todos tenemos. Es importante entonces señalar eso. Totalmente, es importante y de acuerdo a la edad del niño. ¿Desde qué edad más o menos, desde su experiencia, ustedes recomiendan a muchas mamás o muchos papás que nos están viendo que podemos hablarle a nuestros hijos claramente, oye, se dice pene, se dice... Claro. Porque los niños empiezan a preguntar Claro. también, empiezan a cuestionar y empiezan también con tanta información que hay ahora a buscar información. Entonces, ¿desde qué edad más o menos? claro, es que como decíamos, eso se construye desde, algunos dicen que desde la barriga de la mamá, o sea, realmente desde que el niño va creciendo, uno adapta el lenguaje para que el niño en cada etapa se vayan haciendo las intervenciones. Por ejemplo, en la etapa preescolar, generalmente el niño lo que se le debe indicar es cómo se llaman verdaderamente las partes de su cuerpo. Ya en la infancia se dirige un poquito acerca del aseo y la prevención de abuso sexual. Ya cuando el niño y la niña están en etapas de infancia más tardía, estamos hablando entre 8 a 10 años, uno le habla acerca de la pubertad. Y así uno va avanzando. Ya cuando la niña tiene alrededor de 10, 11 años, uno habla de la menstruación y el aseo que debe tener la menstruación posteriormente. Entonces uno va avanzando. Claro, es como una pregunta. metodología que va avanzando Paso en el a paso. tiempo. Claro. Hay cierta información que de repente yo como mamá no voy a querer darle a mi niña que tiene 6 años. Vamos a concreto, mi hija me ha preguntado cómo nacen los bebés. Y cuando tenía, bueno, hasta la fecha, ay mamá Marcela, quizás estoy haciendo mal, mi hija piensa que mamá y papá se besan y el papá le pasa una semillita a la mamá y nace el bebé. Entonces, ya Lía sigue preguntando. Y creo que está mal porque hay cierta información que, por ejemplo, si no la das tú en la escuelita o en el parque, otro niño se la va a dar correctamente y lo que estoy haciendo quizás incorrectamente y lo que estoy haciendo tal vez es confundiendo a mi hija. ¿Cuál sería tu recomendación para una niña, por ejemplo, que tiene 5 años cuando me pregunta cómo nacen los niños? ¿Debo yo explicarle cómo es el acto sexual como tal? ¿Qué debo hacer? No sé qué hacer. No, yo siempre he pensado que las preguntas simples se dan respuestas simples. Ok. Entonces, generalmente el niño a esa edad no quiere mayores detalles. Ok. De hecho, cuando uno le da una respuesta muy detallada, la evade porque se aburre. Sí, sí, el pensamiento Entonces, concreto. es un pensamiento concreto. concreto, porque el niño tiene un pensamiento concreto a esa edad. La abstracción del pensamiento se da en la adolescencia. Entonces, usted le debe específicamente contestar lo que el niño necesita. Ok. Ni Si un yo te poquito pregunto, menos, ni mamá, ¿cómo adornar, nacen los niños? ¿Qué me dirías? Disculpa, Erika, ¿qué me Bueno, dirías? la respuesta generalmente es bien fácil, mi amor. Los niños pueden, en mi caso como ginecóloga, yo se los explico Ok. bien fácil. Los niños pueden nacer por la barriguita de mamá, cuando el médico le tiene que hacer una cesárea porque la mamá no puede tenerlo, o a través de sus genitales. Y eso Ok. es una respuesta suficiente para un niño de 5 a 6 años. Ok. Si el niño no entiende, ella te va a preguntar o él te va a Te va a preguntar. repreguntar. Y uno va a ampliar la información. Queda corto el mito de la cigüeña. No, el mito de la cigüeña, pues yo creo que ningún niño ya de este siglo lo cree, ¿no? Dice Lucy, maten a la cigüeña. Esa cigüeña ya está pasada de moda y con tanta información que hay. Y Eso lo te iba a decir, con tantos programas de televisión, las novelas, digo, los niños pasan por ahí a las 5 de la tarde y tú ves a la gente en una novela besándose o algo así. Entonces ellos saben mucho más a veces que nosotros mismos. cuando te hablan de la sexualidad, cuando un niño ya empieza a hablar de la sexualidad per se, niño entre, calculo yo, 12, 10, 12, 13, me imagino que esa debe ser como la edad. ¿Cómo afrontamos esto? Lo que pasa es que, como te decía, muchos de los problemas que tenemos en la sociedad como sexualidad se deben a los morbos que tenemos nosotros como adultos en cuanto al tema. Entonces, la verdad, la sexualidad es algo bien simple. Sobre todo cuando ese morbo se centra a que siempre pensamos en sexualidad y pensamos en acto sexual. Y la sexualidad, como les decíamos, abarca desde técnicas de aseo, desde cómo se llaman las partes de mi cuerpo, desde valores. Los valores entran en la sexualidad, los valores morales, la relación de pareja, los sentimientos, el cariño. Eso es parte de mi sexualidad. Claro, las infecciones de transmisión sexual, obviamente, el cuidado de la pareja, la vida de pareja,
el decidir cuándo no tener un niño y cuándo sí, también es parte, pero no es una cosa incluyente y no excluyente. Muchas veces cuando hablamos de sexualidad, la gente piensa que vamos a hablar de métodos anticonceptivos y infecciones de transmisión totalmente sexual. cierto. Vamos a hablar de las infecciones. Usted en su trabajo es infectóloga infantil. ¿Qué tipo de cosas ha tenido que ver o qué es lo más común que se ve en menores de edad? Ok, bueno, yo lo que trabajo principalmente es la clínica de VIH, la clínica de terapia antirretroviral, donde atendemos a niños con VIH. Atendemos a niños que han adquirido la infección a través de su madre, porque su madre estaba infectada, o niños que han adquirido la infección ya sea por abuso o por relaciones sexuales con sus pares, que es lo menos frecuente. Sin embargo, por ejemplo, yo veo a estos niños que han nacido que están expuestos a VIH porque su mamá tuvo VIH, y de esas mamás que han venido con VIH, muchas son adolescentes, muchas son menores de 18 años. O sea, ¿a qué edad esa joven adquirió la infección? Entonces, a diferencia de otras infecciones que nos puede comentar Margarita, como gonorrea, sífilis, el VIH es una infección que va a vivir contigo para toda la vida. Y que requiere un tratamiento integral. Que requiere definitivamente un tratamiento integral, tienes que acudir a citas, tomar terapia, medicamentos que pueden tener muchos efectos secundarios. ¿Entiendes estas menores de edad lo que representa ser portador de VIH? Precisamente también eso es muy difícil cuando yo me enfrento a estas mamás y le pregunto, ¿y tú no sabías lo que era el VIH? ¿Nunca escuchaste lo que era el VIH? Y me dicen que no. Oh, wow. Porque es que falta información. Al principio había mucho miedo por el tema, había mucha información, pancartas, todo esto, pero ha disminuido la información. Ya yo no veo los mupis estos en las calles, no veo nada que prevenga a la gente sobre el tema de VIH, como que ya pasó al olvido. Pero está ahí, sigue latente y va en aumento. Está todos los días. Yo atiendo todos los años 100 bebés expuestos a VIH, o sea, hijos de mujeres que adquirieron VIH y estos niños están expuestos. Afortunadamente, gracias a las actividades que se realizan de prevención, solamente un 3% de estos niños resultan infectados. 3% de esos niños que se expusieron porque sus mamás eran positivas. Pero todavía es mucho. Todavía es mucho. Y la idea de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF, todo es eliminar esta transmisión. Y otro tema que estamos viendo mucho, y suena muy triste porque pensamos que es el siglo pasado, es la sífilis. ¿Tienes idea la cantidad de sífilis que hay? Y sífilis congénita de niños que adquieren esta infección por sus mamás. Doctora, lamentablemente he escuchado adultos decir, ay, pero una infección, de repente personas que yo he visto y que se comportan de manera promiscua, y les digo, oye, vamos, te puede pegar una enfermedad, y como respuesta me dan, oye, todo eso se controla. ¿Qué pasa con todo eso? Se controla. ¿Qué calidad de vida tiene una persona con este tipo de infecciones? Sí, es que precisamente eso es un mito, porque no todas las infecciones de transmisión sexual se curan como tal. Hay un grupo de infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo sífilis, gonorrea, clamidia, que sí se curan con un tratamiento oportuno. Ahora, el problema es que realmente lleguen a hacerse el diagnóstico, que realmente cumplan el tratamiento, que son dos cosas diferentes, y no se comporten en portadores o no se comporten como pacientes resistentes al tratamiento cuando hacen tratamientos incompletos. Así que realmente se curan depende de muchas cosas, ¿no? Pero más allá hay algunos que no tienen cura. Por ejemplo, el HIV es una enfermedad que tiene control con medicamentos. El virus de papiloma humano es una enfermedad también que se trata la lesión, pero no se trata el virus. El virus del herpes igualmente es un virus que se trata con medicamentos y se acorta el periodo de enfermedad o la recurrencia, pero no es curable. Entonces, ese pensamiento de que no importa, tengo una infección de transmisión sexual y me voy a curar, realmente no es del todo cierto. Un pensamiento retrógrado y un pensamiento de una persona realmente que no se quiere, porque va mucho más allá y tiene que tener un control si se llega a detectar y tiene que darle seguimiento a eso, que la gran mayoría de la gente ni siquiera sabe que es portadora de alguna de estas infecciones. Voy a aprovechar, ya que la doctora mencionó el papiloma, para recordar que hay una vacuna que nos puede prevenir contra el papiloma humano. Esta vacuna se está poniendo a las niñas a 10 años de edad, porque es lo que nos puede poner el Ministerio de Salud. Sin embargo, uno la puede conseguir a nivel privado a otra edad y ponérsela también a sus hijas. Es muy importante. Y el hecho, a veces había el concepto de que si yo vacuno a mi hija, quiere decir que ella puede tener relaciones sexuales porque está prevenida contra el papiloma. No es así. Poner la vacuna es para prevenir un cáncer que puede quedar en la edad adulta si adquiere la infección.
y no es darle como una tarjeta, luz verde, una no. luz verde de que porque yo te puse la vacuna, ahora puedes tener la ciencia. Eso no es la idea y nunca se ha mandado ese mensaje con la vacuna, pero es una protección que estás haciendo, que le puedes brindar a tu hija para que en el futuro no tenga una infección como el papiloma Claro, y si humano. la ciencia ha lanzado esto, o sea, ha investigado y ha salido esto y es como una opción, Muy efectiva. creo que es efectiva también en la manera en que hablemos, en la apertura que tengamos con nuestros hijos. Como siempre he dicho, viene desde casa, se complementa en la escuela, con la sociedad y con todos los demás, pero la principal educación o la información sobre sexualidad tiene que venir desde las personas que más te quieren, en este caso puede ser tu mamá, tu papá, tu familia, tu entorno. Y si no existe este entorno familiar, pues tiene que venir de alguien que se haga responsable de ti, porque los niños no tienen esa información. Eso la adquieren a través o mala información a través del tiempo, a través de internet, a través de otras cosas que a veces ni siquiera los padres pueden controlar. Mira, de hecho hay un estudio muy interesante que hizo el Instituto Gorgas en el 2015 a 10 colegios oficiales que se entrevistaron aproximadamente 600 niños y niñas adolescentes y se llegó a la conclusión que en tema de infecciones de transmisión sexual los adolescentes eran analfabetos. Wow. Y que el 34% de esos adolescentes la información la obtenían de sus pares. Ahora, esa información obtenida de sus pares se puede ver de dos maneras. Si usted orienta a los pares, puede ser una manera de mejorar la educación, pero a la vez, si se obtiene de un par o un igual que tiene la misma información tuya, pues evidentemente lo que refuerza es tu ignorancia. Así es. Claro. Bueno, Me este parece- tema para más Me definitivamente. parece, para cerrar ya mi último comentario, me parece extraño, usted mencionaba mucho lo que eran las escuelas públicas. Yo estuve en un colegio que es bastante reconocido en Panamá, que es los Dolores Moscote, y recuerdo también estuve en un colegio que se llamaba Dr. Alfredo Cantón, y en ambos colegios yo tuve acceso a charlas 2 veces por año en donde nos hablaban tanto de los métodos anticonceptivos como de las infecciones de transmisión sexual, y también, o sea, era vasta la información que nos brindaban sobre estos temas. Qué lástima que hoy día, pues, esto esté faltando en los colegios públicos. De verdad me impacta bastante. Falta más información y es por eso que nosotros aquí en NEX, aquí en AGI, abrimos estos espacios para dar información, porque alguien que esté en casa, una mamá, un papá, una abuelita, ¿sabes?, tome conciencia o diga, ¿sabes qué? Es hora ya de hablar y no creer en cigüeñas, no creer en sobrenombres de Nada nuestras de esas partes cosas. sexuales, hablar las cosas tal como son, acorde como nos acaban de explicar nuestras dos especialistas que hemos tenido aquí en el día de hoy. Muchísimas gracias a ambas, gracias doctora Dora y gracias a la doctora Margarita Castro, que nos han acompañado hablando precisamente de este tema de la sexualidad y sus riesgos en la infancia y la adolescencia. La información es poder, pero la buena información es poder. Así es, compañerita.